Entonces vamos a iniciar con el tema de hemorragia gastrointestinal o simplemente HDA alta y HDA baja. Bien, hemorragia gastrointestinal, en el caso alta, vamos a decirlo así, vamos a decir esto, ¿no? Puede ser por causas variciales y no variciales. En las causas no variciales puede haber múltiples causas, ya sea pues gastritis, ya sea infección, etc. En la parte varicial vamos a encontrar, o sea, si es que hay varices, vamos a encontrar una hipertensión portal, como habíamos dicho anteriormente en el tema de cirrosis, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas de la hemorragia gastrointestinal? Obviamente la hematemesis, o sea que vas a botar sangre en el vómito y todo lo demás, o sea, la parte digestiva. Pero también vamos a encontrar melenas. ¿Qué quiere decir eso? Que en las heces vas a encontrar sangre de cierta manera ya digerida y eso se va a encontrar de un color más negruzco. Hematoquesia puede estar referido a hemorragia digestiva alta solo si este de aquí es inestable, pero eso vamos a verlo más adelante. Pero mayormente la hematoquesia, que es sangre ya viva directamente en las heces, se deriva más de la hemorragia digestiva baja. Inestabilidad hemodinámica, bueno, eso lo vamos a ver luego más adelante, ¿no? Y hematemesis borráceo, el café molido, el típico café molido que vamos a encontrar en las heces cuando hay hemorragia digestiva alta. ¿Cuáles son las causas de hemorragias digestivas altas? En las no variciales, la causa más clara es las úlceras pépticas. Recuerden que las úlceras van a ser evolucionadas a partir de una gastritis, ¿no? Puede haber lesiones gastroesofágicas, como por ejemplo las lesiones de tipo Barrett, varices esofágicas, causas de una cirrosis, etcétera, ¿no? Y la enfermedad de Mallory-Weiss, que es justamente lesiones en la parte la parte esofágicas, debido a ciertas acciones, como es el caso de regurgitar, es decir, vomitar. Normalmente los adolescentes tienden a tener estas acciones y suelen lesionar bastante en la parte de básicamente todo el sistema gástrico, ¿no? Ahora, las úlceras pépticas pueden ser de tipo duodenales o gástricas, y estos pueden ser ocasionados por dos principales etiologías, por Aedes o por el Helicobacter pylori. También tenemos algunas otras causas, pero pues las más principales son esas dos. Aedes porque los pacientes suelen bastante, en general la comunidad suele tener muchísima predisposición a tener úlceras debido a usos para nada moderados de los Aedes, ¿no? El Helicobacter pylori en el Perú es muy clásico de ver. ¿Cuáles son algunos síntomas de esto? Son dolor abdominal superior, es decir, le va a doler bastante el abdomen, la parte obviamente epigástrica. El dolor va a empeorar con las comidas solamente si estamos hablando de una úlcera gástrica. Pero si este dolor mejora con la comida, es decir, después de comer te dice, ya no me duele, puede ser una especie de úlcera, pero en ese caso intestinal, más específico, duodenal. ¿Okay? Eso también es interesante de recalcar allí. Puede haber ectasias vasculares gástricas, puede haber angiodisplasias, como es el caso del síndrome de Ollens-Weber-Rendu, el síndrome de Mallory-Weiss, como habíamos dicho, temas de alcohol, temas también de regurgitación, va a dañar la parte del sistema gástrico, esofagitis, mayormente dada por un dolor retroesternal, lesión de Divalow, que es justamente en la parte del estómago, tumoraciones gastrointestinales, vamos a ver lipomas, que es benigno, y adenocarcinoma, que es maligno, pero todo esto se resume en básicamente las úlceras pépticas, que es lo que más tienen que recordar aquí. Los demás son algunas otras enfermedades que no tienen, la verdad, mucha predominancia aquí, porque son los otros casos, como dicen, ¿no? El riesgo de estratificación, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo voy a medir primero a esta persona? ¿Puedo darle Glasgow? No necesariamente, pues, saber cómo, o sea, cómo está en el sensorio, sino Glasgow para saber cómo está directamente con la parte endoscópica. Vamos a medir la urea, hemoglobina, si hay melena, si hay síncopes incluso, porque si hay síncopes ahí ya viene un temita más fuerte, ¿no? Si es de 0 a 1 puntos, podemos pues de alguna manera darle de alta al paciente de cierta manera, y si es de más de 2 puntos ya estamos buscando una endoscopía inmediatamente, ¿no? Listo. Otro
De alguna manera, otra medición para esto sería el Rockall Store, que mayormente da como, a ver, ¿cómo lo podría decir? Si un paciente tiene hemorragia digestiva alta, puede tener predominancia, tener o múltiples otras enfermedades que le van a derivar justamente a un empeoramiento. Y eso lo que mide es saber qué tan probable es que la persona pueda recaer en otras enfermedades. Luego el score de AIM 65, mayormente son para personas que ya tienen un estadio de vida alto, ¿no? Sí, mayores. El tratamiento, cuando dicen ABC significa que va a ser estratificado. Y va a depender también, obviamente, de la causa como tal, el Helicobacter. Si es por AINES, es remitir los AINES, ¿no? La fluidoterapia también va a ser clásico aquí. Y obviamente transfundir sangre si es que la hemoglobina disminuye de 7. O sea, cuando estamos hablando de una anemia severa, ¿no? O si hay enfermedades cardiovasculares con una hemoglobina menos de 9, ahí sí o sí tienen que transfundir también. Solo si la persona tiene enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿cuáles son los fármacos de alguna manera que van a estar asociados a hemorragia digestiva alta? Los IBPs, por ejemplo, en este caso el omeprazol lo que va a generar pues justamente es mm, o sea, de cierta manera lo que va a ayudar es que se coagule la sangre que está siendo pues de alguna manera extraída del estómago y pues esto de aquí pues pueda curarse poco a poco. Recordar que el ácido gástrico pues va a evitar que se cicatrice estas lesiones. Por lo tanto, el omeprazol va a disminuir el ácido gástrico y va a ayudar a que este estómago, las lesiones del estómago mejoren, ¿no? Listo. Hay en algunas dosis, ya eso ya más o menos para que puedan ir buscándolo, porque las dosis van a variar dependiendo de qué tipo de paciente estamos buscando. Y en el caso de la varicial, sí, vamos a buscar el octreotide, que es clásico también para pacientes que ya tienen problemas ya directos, como es el caso de la cirrosis y todo lo demás, o algunos casos procinéticos como la eritromicida o la metoclopramida, ¿no? No le vas a dar otros procinéticos que tengan que ver bastante con el caso de las diarreas, porque no va a funcionar aquí. Listo. La clasificación de Forres. La clasificación de Forres es una clasificación para ver cuánta lesión hay en el estómago o incluso en la parte intestinal, pero mayormente se utiliza en el estómago, ¿no? Porque son hemorragias digestivas. Esto va a utilizar imágenes de la endoscopía y tú vas a clasificarlas justamente de 6 maneras posibles para saber, pues, qué hay acá. Primero, cuando hay lesiones que aún tienen de cierta manera, pues, sangre, o sea, que la sangre sigue brotando, le vas a tomar como 1. O sea, 1 significa que la sangre sigue saliendo. ¿Y qué significa 1A y 1B? Entonces me van a decir, 1A es que la sangre sigue saliendo, pero en chorro, como si estarías liberando agua de un caño, ¿no? O de un grifo, como quieran decirlo. La sangre sale ahí. Y 1B significa que la sangre está saliendo, pero poco a poco está disminuyendo, como cuando semicierras el caño, o sea, está saliendo como babeando. No, no está saliendo totalmente como chorro, pero está más o menos por ahí saliendo, no tanto. Ese sería 1A y 1B luego. Cuando ya no está saliendo sangre, vas a decirle como un número 2. Ahora, el 2 va a tener 3 variaciones, 2A, 2B y 2C. El 2A significa que el vaso aún sigue siendo visible, es decir, el vaso sanguíneo se visualiza, pero no está sangrando. El 2B significa que el vaso ya no se ve, ¿por qué? Porque ya lo ha tapado un coágulo, ¿ok? Un coágulo. Y el 2C significa que ya no hay un coágulo, sino también ya hay hematina, ya está volviendo medio blanquito ahí, ya está como tratando de cicatrizar. Y en el caso de la 3, ya básicamente está casi en su totalidad, está limpio, ¿no? Ya se ha sanado, por así decirlo. ¿Cuándo no se da tratamiento? Cuando ya se encuentra en el estadio 2C o 3. Ahí donde ya no se va a dar tratamiento. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado es mínimo, casi nulo. O sea, de resangrado, por así decirlo, ¿no? Cuando una persona tiene hemorragia digestiva alta, vas a darle dietas. Ahora, la dieta va a depender justamente de qué tipo de lesión tiene. Si la lesión es activa, es decir, la lesión aún sigue sangrando, primero vas a verla endoscópicamente y en esa endoscopía vas a ver en qué parte está, cómo podríamos mejorarlo y de acuerdo a eso vas a darle una dieta poco a poco estricta, líquida, blanda. Si la lesión por otra vez es limpia, ya vas a darle dieta inmediatamente para que la persona pueda continuar porque antes de eso está en NPO. Ahora vamos a hablar de la hemorragia digestiva baja. En el caso de la hemorragia digestiva alta,
Como habíamos dicho anteriormente, la alta tiene que ver bastante a partir justamente del estómago, la primera porción del duodeno, esófago, etcétera, ¿no? Listo. En cambio, la hemorragia digestiva baja no. La hemorragia digestiva baja ya tiene que ver bastante con la parte intestinal y demás. Ahora, las causas pueden ser enfermedades diverticulares, que son una de las principales causas. Recordar que los divertículos pueden clasificarse en dos: diverticulitis y diverticulosis. Diverticulitis significa que tienes divertículos y se han inflamado, y diverticulosis significa que tienes múltiples divertículos. Los divertículos son como una especie de evaginaciones, es decir, como pequeños apéndices que se van a proliferar en el intestino. Listo. Ok. ¿Cuáles son los principales síntomas de esta hemorragia digestiva baja? Simple, dolor agudo en la fosa ilíaca. Puede ser izquierda, derecha, aunque recordar que las fosas ilíacas te pueden pensar que tienes, no sé, apendicitis y todo lo demás, pero también puede generar por hemorragias digestivas bajas, ¿no? Rectorragia. Rectorragia mayormente suele ser cuando la hemorragia digestiva baja está cerca al recto, y ahí es donde van a generar lesiones y sangrado de rojo vivo en las heces. Ahí sí o sí, pues es hemorragia digestiva baja. Proceso febril, fiebre, ¿no? El tratamiento como tal sí o sí tiene que ser una colonoscopía para ver qué tipo de lesión hay, y una tomografía con contraste para ver si en qué lugar hay sangrado. Porque recuerda que el contraste va a salirse del intestino, por así decirlo, donde haya hemorragia. ¿Puede haber cáncer de colon? Por supuesto que sí, es una de las principales causas de hemorragia digestiva baja, lamentablemente, y eso podemos buscarlo con antecedentes familiares. Es decir, si una paciente me viene y me dice que que ha tenido familiares con, no sé, cáncer de colon y ha fallecido papá, mamá, pues obviamente ella también tiene una predisposición bastante alta de sufrir esta enfermedad muy, pero muy grave, ¿no? El consumo de carnes, el consumo de carbohidratos, baja ingesta de pescado, baja ingesta de nueces, y también asociado al síndrome conjuntivo, es decir, que la persona va a estar totalmente debilitada. Todo eso va a contribuir a que ya sospechemos de un cáncer. Las hemorroides, tanto externas e internas. Las hemorroides externas son aquellas que le van a producir dolor al paciente, dolor al sentarse, dolor a la movilización. Y las hemorroides internos van a generar incomodidad. Son asintomáticos, pero normalmente generan incomodidad. Estos, al reventarse, suelen también dar una hemorragia digestiva baja, así propiamente se les dice, ¿no? Colitis infecciosa o ulcerativa también, o incluso luego de una polipectomía, a partir de los 30 días o menos, si vemos sangrado, pues podemos darle asociación a esta causa. Gérmenes en la hemorragia digestiva baja, porque obviamente los gérmenes no se van a esperar. Recordar que el intestino no es necesariamente, al menos el intestino grueso, no es necesariamente un lugar estéril, ¿no? Vamos a encontrar Campylobacter, Entamoeba histolítica, Salmonella, incluso Shigella. De acuerdo a eso, de acuerdo a lo que encontremos también en el coprocultivo, cuando ya se analice también la sangre, es donde vamos a iniciar antibiótico terapia, ¿no? Ahora, la hemodinamia. En el caso de la hemodinamia tiene que ver bastante, es como quien dice, ¿no? Cuánta sangre tiene fluyendo a través de todo el cuerpo, porque si pierde bastante, pues obviamente va a ser inestable. Cuando la hemodinamia, cuando el paciente es estable, la frecuencia cardíaca normalmente va a estar de cierta manera, pues bien, más de 100, pero bien. La presión arterial sistólica va a estar, de cierta manera, menos, ¿no? O sea, menos de 115, por ahí, mente más, menos 115. La conjuntiva aún va a estar de tipo rosa, o sea, no va a haber como una palidez. De acuerdo a eso también vamos a ver si el paciente siente dolor o no. Si el paciente siente dolor, podríamos hablar de ciertos síntomas infecciosos, etcétera, ¿no? Hemorroides. Si no siente dolor, podríamos pensar en una diverticulitis, perdón, en una diverticulosis, que es justamente una aglomeración de divertículos. Bien, pero cuando el paciente sí tiene hemodinamia inestable, es decir, el paciente tiene hemoglobina menos de 7 y todo lo demás, pues no, o sea, el paciente está prácticamente mal, y si es cardiópata y tiene menos de 9 de hemoglobina, peor todavía. Primero vamos a transfundir sangre. Lo segundo es que una persona que está hemodinámicamente inestable tenemos que tratarlo sí o sí de acuerdo a cómo iniciar. O sea, vamos a darle su transfusión, luego vamos a tratarle su hemorragia, y tiene que estar en constante chequeo y observación. Cuando un paciente está hemodinámicamente inestable, créeme, los signos son muy inespecíficos. Por ejemplo, en una hemorragia digestiva alta, que normalmente debería haber vómitos con sangre
y por ahí quizás alguna melena, es decir, sangre en las heces, pero totalmente oscurecida. Cuando una persona está hemodinámicamente inestable, aunque tenga hemorragia digestiva alta, puede también sangrar a través de las heces con sangre viva. Es curioso eso también, ¿ok? Así que no se confundan, por favor. La clasificación podemos clasificarlo en la clasificación de Oakland, pero no es tan necesario recordar ese sentido. Y listo. Ese sería el tema de hemorragia gastrointestinal. Es un tema cortito, pero también recordar bastante esta clasificación de Forrest, cómo se da la dieta en la hemorragia digestiva alta, es decir, si se da rápido o no. Recordar que cuando hay una lesión activa, tiene que darse 2 días después la dieta, y cuando la lesión está limpia, la dieta debe ser inmediata. ¿Ok? Y listo. Hasta ahí sería todo.